Eduardo estaba hablando de un viaje, de su viaje sagrado, de todo lo que él recuerda y sigue recordando. Antes que nada vamos a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando desde Capilla. Sol del Faldeo llamó para saludarnos. Muchas gracias, Sol, por estar del otro lado. Y bueno, ya estamos entrando en clima, vamos entrando en clima para hacer un viaje. Va a ser un viaje este programa. Un un recordar. recordar que voy a compartirles desde un lugar muy desde el corazón, eh, muy sagrado, un viaje que comienza desde mi infancia, con esta historia que yo siempre cuento, que fue mi amigo hermano espejo, que se llamaba Pablo, que había venido del Nepal, nunca se mostró como maestro, sino como hermano caminante, y empieza a contarme cositas chiquititas como nosotros venimos desde las estrellas y estamos acá y vamos a recordar que vamos y venimos, en eso que se llama morir y nacer. Hoy vamos a hablar un poquito de la muerte desde esta visión, ¿no? En este viaje yo empecé como a tener ideas propias, muy propias de la visión de la vida que me presentaba el mundo. Y eran muy distintas cuando las comparaba a lo que yo sentía, pero libros como El tercer ojo de Louisa Rampa, un libro muy importante, La vida impersonal de Joseph Bene, donde el yo soy te habla y te dice yo soy el que te está haciendo leer esto, libros de Madame Blavatsky, Ali Besant, de Max Hendel, de Rudolf Steiner, visiones de personas que estudiaban o veían el I Ching, la astrología, y luego empecé a tratar de profundizar los Upanishad o el Bhagavad Gita o libros sagrados, tratando yo de ver y de entender otra cosa de lo que me hacían interpretar, aún la Biblia. Yo lo entendía desde otros lugares y obvio que me sentía un aliens, un enajenado. A veces El famoso inconformista, ¿no? el famoso inconformista que hacía preguntas que no le hacía al resto de la gente, que me los Esas hacía a mí, preguntas que desestructuraban. preguntas que desestructuraban y me decían, vos sos un hereje, sos un, ¿quién te la crees que sos? Y mi pregunta venía bien desde la lógica y desde las... Y así fui transitando una historia muy interesante en mi vida, donde a través de lecturas, pero a través de sueños y a través de contemplar la luna, contemplar paisajes, iba recordando que había otro sentido de la vida y podía ver con total claridad el sentido que se proponía, que propone el sistema, la educación, la televisión, las películas. Yo lo entendía desde otros lugares. Y fui transitando mi viaje, un viaje al principio muy solitario, pero que enseguida me animé a partir de los 27, 28 años a compartir lo que pensaba, lo distinto que pensaba, con 2 personas, 4 personas, 5 personas. Esas personas estaban de acuerdo con esas preguntas distintas que yo me hacía frente a lo que la vida me ofrecía, como la pareja, la sexualidad, la muerte, el sentido de la existencia, desde el tener, acumular, banco, importancia personal, título. No me encajaba a esa concepción que traje, el cual tengo que felicitarme por la fidelidad con que me viví. Llegué a leer mucho, llegué a charlar con mucha gente, también extraña, altamente fiel a sí mismo. Descubría que los abuelitos de culturas ancestrales tenían la ingenuidad y la visión tan sencilla, porque lo leía, porque lo escuchaba, porque me contaban, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Ustedes saben que esta persona que me encontré cuando era chico, yo les conté que por mucho tiempo estaba negada en mi memoria, no me acordaba, donde la respiración unificada me dijo que un día iba a volver a recordarla.
hace un giro muy importante haber estado con un maestro, el cual fue impecable en la obediencia, pagando por mí, en lo que me pedía, hasta que un día descubrí que tenía que trascenderlo porque no me aportaba más nada, lo trascendí. Descubrí que en ese maestro había matado a mi maestro Ciruela, porque antes de ese maestro yo generaba grupos, dinámicas grupales de autoconocimiento, de autoayuda, donde intervenía la llama violeta o intervenía los mapas que estaba dando Argüelles en ese momento, o la visión cosmogónica de Alice Bailes con el maestro Dualkul, de las rayos, del trabajo interno, de la iniciación humana y solar, el primer libro de Alice Bailes. Pero también me metí en el mundo de Allan Kardec, en el mundo de Chico Xavier y la mediumnidad, y qué ocurre cuando nos vamos. Y fantástico fue mi viaje a través de, nos llamamos nosotros como amigos Amamina, orígenes de las civilizaciones adámicas, arpas eternas, descubriéndonos lo que los leíamos, que habíamos estado ahí y hasta podríamos adivinar, jugábamos a como si, quién éramos en ese juego. Porque soñábamos, porque recordábamos, porque leíamos y sentíamos olores, o lugares donde veía películas, y sobre todo en Discovery Channel y todos estos, donde yo decía, sí, es así, no es así, uy, le faltó decir esto, y yo, ¿de dónde saco esto? Y empecé en la física cuántica a descubrir el campo unificado, la reconexión de capas de ADN, y la teoría de las cuerdas, y la teoría de los sistemas. Curioso, Esteban, curioso, pero no criticó mal, no decía esto no es, decía a ver qué es esto, claro, que es muy distinto el abordaje. Sin fundamentalismo. Sin fundamentalismo y sin adjetivos calificativos a lo que era distinto y nuevo, pero yo veía que no era muy común esto. Amigos, ¿los estoy espejando? ¿Los estoy espejando? ¿Qué dicen las Teodora, chicas? Sí. Con respeto hacia otras. Siempre con respeto hacia las otras culturas, hacia las otras visiones. Nunca sentía que... Pero yo no escuchaba a alguien que decía todas son verdades, sino esta es la verdad, la otra no es la verdad, esto es lo mejor, lo otro es lo peor, aquí te salvás, aquí no te salvás. Investigando, digamos. Investigando, un poquito más cerca de... Investigando todo, Investigué, una inquietud como muy si grande. fuese un motor interno, pero por sobre todo... Hace poco tiempo, pero hace tiempo también, hace 10 años, empecé a encontrarme con Crayon, con un grupo que se llamaba Spavo, con ¿A encontrarte Tobías, con Crayon? Sí, con canalizaciones de estas personas. Ajá. Y ya no era que decía lo que yo decía, sino que lo que ellos decían me despertaban diciendo, es eso, hay alguien que pone palabras a mi sentir, hasta que un día, en el 2000, luego de terminar con muchos años con un maestro, con obediencia, impecabilidad, prácticas diarias, la verdad, un soldado, pero gracias a que viviese hoy descubría que había otro camino, empieza una voz a decirme, yo soy Solaris Ram, escribí. Al principio me asustaba y como terapeuta pensé que tenía que ir a algún amigo psicólogo o psiquiatra porque pensé que eran síntomas de una personalidad múltiple. ¿Cómo era la voz? La voz era la voz casi más fuerte que la común, que venía de adentro y estaba en todos lados. ¿Y la escuchabas amplificada vos? La voz la escuchaba amplificada con volumen fuerte. Mirá. Y me asustaba. ¿Y en toda situación? Una semana. Cada tanto. Me despertaba en sueños, te juro, me acuerdo que mi laringio y mi cardíaco era fuego, era transpiración pura y una sensación de no entender. ¿Qué está pasando, no? Pasó casi una semana y me decía, yo soy Solaris Ram, escribí. No sabía. Un día, en esos 7 días después, me puse, yo soy Solaris Ram, escribí, lo escribí. Y me dice,
seguí escribiendo lo que me escuchás. Y yo pone, seguí escribiendo lo que... Bueno, hermano, me empezó a decir que Solaris Rand era 27 partes de mí, en distintos viajes sagrados en la tierra. De esas 27 partes, solo 5. 2, en 3 ya había, eran paquetes de información de vidas, y en 2 todavía estaban realidades paralelas en otros tiempos y espacios, escenarios dimensionales de la Tierra viviendo, al punto tal que empiezo a conectarme con esas partes. ¿En qué forma? En forma de meditación. Yo jugaba, porque esta voz llegó a ser muy suave, y esta voz llegó a ser conocimientos. Me fue explicando el modo de conectarme, que era respirando y conectándome con esos puntos de información, como la pregunta clara que me iba haciendo, y yo tenía que ver cómo se abría una puerta y todas las respuestas dentro mío salían. Y empecé a entender y empecé a ver imágenes que yo era un grupo de delfines, un grupo de colibríes. El grupo de delfines, yo me llevaba la atención y era como un collage, donde yo llevaba la atención y se me abría y empezaba a saber. Me decía esa voz, hasta que me conecté con esto, tardé como 6 meses, que eso era la omnisciencia, que va a ser adquirido, que es superior a la clariaudiencia y a la evidencia, que sencillamente el ser humano en su momento iba a saber, como alguien que sale de una amnesia y recuerda. Y entonces esta voz me explicaba, Solaris Rand, que era un conjunto, porque no había una unidad, no habla una persona, habla un colectivo, me decía, como un grupo, porque todo es sistémico. Y todas esas partes de vos que estás transitando en viaje paralelo, estamos por reconectarnos. Vos no sos Eduardo. Ese es un yo aspecto, y estos que somos 27, que somos los delfines, que somos orquídeas, que somos... Y me daba santos y señas, nombres o dibujos, para yo al verlos o repetir esos nombres, yo empezaba a saber, empecé a encontrarme con una parte mía elfo. Esto yo ya lo conté, pero yo me quedaba siempre ahí. Ahora voy a abrir. Ahora comienzo el programa. Estás escuchando Naturaleza Vital Universal. Nosotros podemos ir a internet o ir a librerías, en este caso en Argentina parecidas a Quiero, donde todos esos temas espirituales lo hemos muchos de nosotros aprendido a través de este editorial o otras semejantes, que hay muchas historias, hay historias de arturianos, hay libros, hay personas que se conectan, que canalizan, que se recuerdan. Hay autores como por ejemplo Patricia Core, 3 libros. Yo todo esto lo regalo en internet, o los que se conectan conmigo a eduardoontiveros2@gmail.com. Yo estos libros los regalo. Me di el permiso, porque no tiene derecho de autor todo esto, solo que al entrar en el mundo de la forma, pero esto está para ser compartido. Patricia Core comenta una historia de la evolución de la humanidad. En el planeta 12, Zacarías Sitchin, en el planeta 12 conoce otra historia de la humanidad, donde él decodifica los códigos, habla de los Anunnakis y muchos otros autores, Celia Feng, Karen Bishop,
comentan distintas historias de que nosotros tenemos una intervención extraterrestre en la evolución de la humanidad. Historias contadas a través de la arqueología, de la antropología, de estudios, o historias de personas que empiezan a escribir libros. Hubo un momento que, una historia, por ejemplo, Ferguson, no me acuerdo el nombre, la de, ¿cómo se llama? Sarah Ferguson, uno de sus libros que es El retorno de Inanna. Bueno, son libros que yo me los leí y todo lo que eran las distintas historias de la evolución de la humanidad. Entré mucho en el mundo de la sabiduría hiperbórea y de la raza blanca, que tiene mucho que ver con el tema de Hitler. Yo fui tan curioso que nunca me ponía en ninguna vereda y decía, hay gente que califica por bueno o malo, yo voy a sacar mis propias conclusiones. Madame Blavatsky, Isis, misterios develados, la doctrina secreta, Krishnamurti, Osho, todos veían un punto de encuentro en algún lugar donde se tocaban en un tejido maravilloso que se me iba develando junto con mi sensación desde chico de lo que yo había sacado mi propia versión de la vida. Se me iba clarificando en la medida que algunos de estos libros me abrían portales de recuerdos, como si me despertaba a la madrugada diciendo, pero es esto, con aquello, con lo otro, con aquello, con lo otro, y por ahí un año después algún autor me lo mostraba como parte del camino. Yo les voy a compartir algo, amigos eternos, viajeros, curiosos que están escuchando este programa misterioso. Hay muchas historias y todas son verdades. Como en una manzana donde uno vive, hay tantas familias y cada uno tiene su historia donde ni sospechamos cómo son esas historias. Y este es un tiempo donde todas las historias contadas por los abuelos, todas las historias de los que canalizaron, todas las historias que encontramos en los mitos, Joseph Campbell, están encontrando un punto en común. Hay muchas historias en una manzana. ¿Se imaginan cuántas historias hay en la historia de la humanidad? Yo les voy a compartir la mía, ni mejor ni peor, la mía. Que a lo mejor no es la historia de Patricia Core, no es la historia de Sarah Ferguson o de otros, o no es la historia de Argüelles, no es la historia de Madame Blavatsky, pero estamos sumando muchas historias. Y en definitiva va todo al mismo lugar. Y todo va al mismo lugar. Este es el programa de hoy. Yo te cuento algo, Esteban. Yo tengo planificado una serie de temas. No voy a estar ya la semana que viene, pero voy a grabar en pequeños bloques, lunes, martes, domingo, todo lo que tengo planificado dártelo para que vos lo vayas poniendo a lo largo de algunos programas. A lo largo de tus programas. Ok, gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a una musiquita. Vamos a una musiquita. Ya sabés, te podés comunicar a través del Facebook. Estamos en el chat. El nick es Sirius espacio FM Sirius. También puedes mandar un mensaje de Messenger a sirius107.9@hotmail.com. También nos puedes llamar al teléfono local de Capilla del Monte 482-523. Ya volvemos. Muchas gracias.
Estás escuchando Naturaleza Vital Universal. Y estabas hablando, antes de todos los ejemplos y todos los libros, estabas hablando de Solaris Ram, que le había dicho que era 27 realidades tuyas. Podríamos decir que cuando tengo esa vivencia empiezo a recordarme que soy un ser que viví, no solamente que creía yo que había como una línea que se llama, que viví en el 2000, en el 1800, en el 1500, yo lo hacía lineal. Me contaron que es cíclico, es radial. Sistémicamente, abarcando casi 3 generaciones, podemos estar en las anteriores paralelamente, que están todas las eras abarcando un tiempo casi de 120 años, paralelamente viviendo. O sea, no existe el tiempo y el espacio. Esto lo empecé a testificar con la teoría de las cuerdas. Qué bueno. Que Quiere estamos decir en que varias realidades, no hay tiempo y ahora espacio. algunas, y otras muertos. Ajá. Cuando empecé a indagar todo esto, descubrí que en la Tierra mi viaje, te conté antes, era de 5 vidas. Esta es la séptima, es la sexta. En Tierra, en el planeta que Tierra. Sería un yo aspecto Eduardo. Eduardo Ontiveros, que Pero nació en Hurlingham. Que nació en etcétera. Hurlingham, de papá Pepe y mamá Hilda, Etcétera, de mi etcétera. hermana que se llama Mirta. El tema es que me fueron preparando a abrir que yo tenía muchos viajes por reconectar en muchas dimensiones. Y ese Solaris Ram me dio pie a una realidad mucho más amplia de realidades múltiples que se hizo llamar Omar Janek, que era como un yo originario donde yo en 12 dimensiones tengo viajes y todos los viajes se conectaban a ese yo originario. Mónada, logos de Eduardo, que no es Eduardo, me decían, son como distintas partes de un cuerpo que comienzan a recordar que son un solo cuerpo. El viaje de los ojos es distinto al viaje del aroma. El viaje del aroma es distinto al viaje de la caricia. El viaje de la caricia es distinto al viaje del pie que camina. El viaje del corazón es distinto al viaje del hígado. Y que este era un tiempo donde yo tenía que reconectarme en un yo aspecto que di el nombre de Omar Janek. Porque acá no hay nombre, pero en la tercera dimensión me puse Omar Janek. No es que uno recibe nombres mántricos. Ustedes no se imaginan. ¿Y por qué? ¿Por qué te lo pusiste el nombre? Porque uno creyó que son nombres que me ponen otras personas. No se le pueden poner nadie estos. Para darle una nosotros definición. hemos escuchado o recordado nombres de otras realidades paralelas como nombres mántricos. El que nos tocó, Marcela, Eduardo, Teodora, Esteban, Sol, que me está escuchando, o cada uno de los amigos que están escuchándonos, es el más sagrado de todo porque va a conectar a los otros. Pero como se nos decía que la materia estaba peleada con el espíritu, hasta renegábamos de este nombre. Por eso yo hice el diminutivo de Edu, de Eduardo, y puse espíritu, divina unificada. Pero vamos de a poco. Esta conciencia de Omar Janek me permitió entender que si yo lograba reconectarme en un cuerpo, como yo soy sistémico, voy a espejarme y me reconecto con el espejo que es el uno. Si yo logro recordarme que soy una unidad en viajes, así como una mano sabe que es parte del cuerpo de la otra, y una célula del dedo sabe que está hermanada a la célula de la córnea, en esa conciencia de unicidad, de que soy muchos, en muchas dimensiones, soy un tono de voz, soy una mirada, soy un gesto. Mire cuántas conexiones no verbales hay además de la palabra escrita o hablada. Soy una energía, soy una elección de color, soy una energía que irradio, que vibro, y entramos a conectarnos con energías semejantes. Si yo no logro esta reconexión con quien soy y me hago uno, no puedo espejar el número maestro 11,
que es con el uno. Y ahí yo soy tu hermano espejo, amigo eterno, porque no solamente me reconcilio con uno que es Eduardo, sino con uno que soy ancestros, y con uno que soy capullo de alma con todos los que me rodearon, rodean y rodearán. Por eso no es casual, sino causal cada encuentro que en este tiempo, escenario, hemos decidido ser los avatares de nuestros propios hijos pródigos perdidos, que son partes de nosotros, que llegó el momento de reconectar. Y si yo me recuerdo en unidad, el uno me permite al espejarme dar todos los conocimientos de todos los viajes, porque el uno o el todo lo que es un sistema único viajando en infinitas diversidades, como es uno Eduardo, como célula del dedo izquierdo, pulgar, o la ceja, el pelito último de la ceja izquierda, y se están recordando, no compitiendo si es mejor la neurona, o la célula del pie que dura poquitas horas, sino que todo somos y es sagrado. Y en esa conciencia de sagrado, si yo me reconcilio con mis partes peleadas, con mis partes negadas, que Ho'oponopono me muestra que las proyecto afuera, con esas partes de mí que me permite conectarme y reconciliarme y terminar la dualidad, la memoria, el britis, las impresiones de la mente, yo al conectarme conmigo, el uno se me espeja dentro mío y se me espeja en el todo lo que es, y somos uno. Entonces lo importante es la reconexión. En este momento, sí. Y vos acabas de decir, si yo no malinterpreté, que estamos, digamos, a punto de reconectar todas nuestras realidades en nuestro, o sea, que en un avatar. Es una conciencia avatar. La conciencia avatar es cuando el uno se hace uno con el uno. Ajá, es, digamos, es la divinidad en el cuerpo. La divinidad en el cuerpo, en el pensamiento, en el sentir. Claro. Cuando yo en la respiración unificada te conduzco a ese espacio de respirás con el uno porque lo sos. Mi cuerpo es uno con el uno. Mi sentir es uno con el uno. Mi pensar es uno con el uno. Reconecto estas distintas frecuencias de dimensiones como una en varias frecuencias. Es una unidad de frecuencias diversas y distintas, pero es un cuerpo, porque también es una frecuencia la sangre, como es una frecuencia el cartílago de mi hombro, como es una frecuencia la piel de mi pie. Muy dura, sí, pero sí, todo sí, se empieza a recordarse. Todo está interconectado con todo. Y estos distintos viajes del hígado son culturas, son civilizaciones que ahora te voy a contar cómo en este cuerpo templo sagrado que representa al uno y que hablamos que es sagrado y seguimos fumando, se reconectan las historias de nuestros ancestros, no, sin culpa, estamos todos necesitando experimentar lo que tengamos que experimentar para poder, al madurar, soltarse sola. Acá no hay disciplina, acá no hay una lucha contra el ego, aquí hay una madurez del ego, que en última instancia era la pesa que necesitaba para tener músculo, las barras de la circunstancia. ¿Hacemos una pausa? Sí, buenísimo. Hay gente que se